Nunca pensé que decir te amo sería lo más difícil de mi vida, especialmente cuando esas palabras eran parte de un plan de venganza perfectamente calculado. Tengo 24 años. Estoy sentada frente a Diego en ese mismo café donde todo comenzó hace 6 meses, y acaba de preguntarme si lo que siento por él es real. Mi corazón late tan fuerte que juro que puede escucharlo. Mis manos sudan, y por primera vez desde que esto empezó, no tengo idea de qué responder. Porque la verdad es que sí, me enamoré, pero no se suponía que eso pasara. Nada de esto se suponía que pasara. Si alguna vez planeaste vengarte de alguien que te lastimó, pero todo se salió de control, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza, porque lo que voy a contarte te va a hacer cuestionar todo sobre el amor, la venganza y lo que pasa cuando ya no puedes distinguir entre los dos. Y créeme, vas a necesitar saber cómo termina esto. Para que entiendas cómo llegué a este momento de pánico absoluto, tengo que llevarte un año atrás, cuando todavía creía en los finales felices y no tenía idea de que el amor de mi vida estaba a punto de destrozarme de la peor manera posible. Hace un año yo era otra persona. Me llamo Valeria. Estudiaba diseño gráfico en la UNAM y estaba completamente enamorada de Sebastián. Llevábamos 2 años juntos y juro que pensé que él era mi persona. Nos conocimos en una fiesta en la Roma. Él estudiaba arquitectura. Teníamos los mismos amigos, los mismos lugares favoritos, y cuando estábamos juntos todo parecía perfecto. Sebastián era de esos chicos que te hacen sentir especial sin esforzarse demasiado. Alto, con esa sonrisa medio chueca que me derretía. Siempre sabía qué decir para hacerme reír cuando estaba estresada por la escuela. Mis papás lo adoraban. Mis amigas decían que éramos la pareja perfecta, y yo honestamente creía que íbamos a terminar juntos para siempre. Qué ingenua fui. Vivía en un departamento pequeño en La Condesa con mi mejor amiga Sofía. Trabajaba medio tiempo en una agencia de diseño, y los fines de semana Sebastián y yo salíamos con nuestros amigos o nos quedábamos en su depa viendo películas. Era una vida normal, simple, feliz. O eso creía yo. Las señales estuvieron ahí desde el principio, pero yo estaba demasiado enamorada para verlas. Sebastián empezó a llegar tarde a nuestras citas sin dar explicaciones convincentes. Su celular de repente tenía contraseña cuando antes no le importaba dejarlo en cualquier lado. Cuando le preguntaba algo me respondía cortante, como si mis preguntas fueran un fastidio. Y lo peor de todo, dejó de verme de esa manera, ¿sabes? Esa manera en que te mira alguien que te ama de verdad. Sus ojos estaban físicamente en mí, pero su mente estaba en otro lado. Yo le decía a Sofía que probablemente estaba estresado por la escuela, que tal vez sus prácticas profesionales lo tenían agobiado, que solo necesitaba espacio. Ella me miraba con esa cara de amiga preocupada y me decía que despertara, que un hombre enamorado siempre encuentra tiempo, que el estrés no es excusa para tratar mal a tu pareja. Pero yo no quería escuchar. Quería creer en lo nuestro. El evento que cambió todo pasó un viernes por la noche. Sebastián me había cancelado diciendo que tenía que terminar un proyecto de la universidad y que iba a quedarse trabajando hasta tarde. Le dije que no había problema, que lo entendía. Sofía me convenció de que saliéramos a despejarnos un rato, que necesitaba distraerme porque llevaba semanas de mal humor por la situación con él. Fuimos a un bar en La Juárez, uno que nos encantaba porque tenía buena música y cócteles baratos. Estábamos ahí, platicando y riendo por primera vez en semanas, cuando Sofía se quedó congelada mirando hacia la entrada. Su cara palideció y supe que algo estaba mal. Me dijo con voz temblorosa que no volteara, pero obviamente volteé. Y ahí estaba él, Sebastián, mi novio que supuestamente estaba trabajando en un proyecto hasta tarde. Pero no estaba solo. Tenía su brazo alrededor de una chica rubia que yo no conocía. La estaba besando en el cuello mientras ella se reía, y se veían tan cómodos juntos que era obvio que esto no era la primera vez.
Sentí como si alguien me hubiera tirado un balde de agua helada. Literal me temblaron las piernas y tuve que sostenerme de la barra para no caerme. Sofía me agarró del brazo y me preguntó si estaba bien, pero yo no podía hablar. No podía ni respirar bien. Solo podía ver a Sebastián con esa chica, actuando como si yo no existiera, como si nuestros 2 años juntos no significaran absolutamente nada. No sé de dónde saqué el valor, pero me levanté y caminé directo hacia él. Sofía intentó detenerme, pero yo ya estaba en modo piloto automático. Cuando llegué a su lado le di un golpe en el hombro y le dije con la voz más calmada que pude que vaya sorpresa encontrarlo ahí cuando se suponía que estaba trabajando. La cara que puso no tiene precio. Se puso pálido. Sus ojos se abrieron como platos, y por un segundo pareció que iba a vomitar. La chica rubia me miró confundida y me preguntó quién era yo. Antes de que Sebastián pudiera inventar algo, le dije que era su novia de 2 años, y que aparentemente él había olvidado mencionarme. Ella se apartó de él inmediatamente, me miró con una mezcla de horror y lástima, y me dijo que ella no sabía nada, que él le había dicho que estaba soltero, que lo sentía mucho. Luego agarró su bolsa y salió del bar dejándonos solos. Sebastián intentó tomarme de la mano, pero yo me aparté como si su toque me quemara. Empezó con las excusas típicas de todo infiel cobarde, que esto no significaba nada, que ella era solo una amiga, que se había puesto intensa y él no sabía cómo manejar la situación, que yo estaba malinterpretando todo, que en realidad íbamos a trabajar pero decidieron tomar algo antes. Mentira tras mentira saliendo de su boca mientras yo lo miraba como si fuera un extraño. Le dije que ahorrara sus mentiras, que lo había visto besándola, que era obvio que llevaban tiempo juntos por cómo se comportaban. Intentó negar todo hasta que le dije que era mi última oportunidad de decirme la verdad, o jamás me volvería a ver. Se quedó callado un momento. Luego suspiró y admitió que sí, que llevaban 2 meses viéndose, que no había sido su intención. Pero pasó, que las cosas entre nosotros ya no eran como antes. Sentí tanta rabia en ese momento que pensé que iba a explotar. Le pregunté que si las cosas no eran como antes, ¿por qué no tuvo los pantalones para terminarme, en lugar de engañarme a mis espaldas? No supo qué responder. Le dije que ojalá fuera muy feliz con ella, que no me volviera a buscar nunca, y me di la vuelta para irme. Cuando estaba saliendo escuché que me gritaba mi nombre, pero no volteé. Sofía estaba esperándome afuera, y apenas me vio llorar me abrazó fuerte mientras yo me derrumbaba. Pero esto era solo el principio de la verdad. Lo que descubrí después fue aún peor. Los siguientes días fueron una pesadilla. Bloqueé a Sebastián de todos lados. No contestaba sus llamadas ni sus mensajes desesperados pidiendo que habláramos. Sofía se quedó conmigo todo el fin de semana, porque no confiaba en dejarme sola. Yo alternaba entre llorar sin parar y sentir un vacío enorme en el pecho. 2 años de mi vida, tirados a la basura por alguien que resultó ser un mentiroso y un cobarde. El lunes siguiente tenía que ir a la universidad, aunque fuera lo último que quería hacer. Sofía insistió en acompañarme porque no quería que me encontrara con Sebastián sola. Fuimos a la cafetería a comprar algo antes de clases, cuando escuché a unas chicas hablando en la mesa de al lado. Una de ellas mencionó el nombre de Sebastián, y automáticamente presté atención. Lo que escuché me heló la sangre. Una de las chicas estaba contando que Sebastián llevaba meses engañando a su novia con no una, sino varias chavas diferentes, que era el hazmerreír de su facultad porque todo mundo lo sabía menos su novia, que apostaban cuánto tiempo más le iba a durar la mentira. Hablaban de mí como si fuera una estúpida ingenua mientras se reían. Sofía me vio la cara y supo que había escuchado todo. Me agarró de la mano y me sacó de ahí antes de que yo hiciera algo de lo que me arrepintiera. En ese momento me di cuenta de que no solo me había engañado, me había humillado públicamente. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando menos yo. Mientras yo lo defendía y creía en nuestro amor,
Él andaba por ahí acostándose con quien se le pusiera enfrente y haciendo que yo quedara como la tonta que no se daba cuenta de nada. Esa tarde Sofía me llevó a su depa y me hizo sentarme. Me dijo que había algo más que tenía que contarme y que por favor no me enojara con ella. Resulta que ella había sabido de los rumores de Sebastián desde hace un mes, pero no se atrevía a decirme porque sabía cuánto lo amaba, y no quería romperme el corazón con chismes. Me mostró capturas de pantalla que le habían mandado de Sebastián en apps de citas, fotos de él con otras chicas en fiestas donde yo no estaba, mensajes en grupos de amigos donde se burlaban de qué tan fácil era engañarme. Ver todas esas pruebas fue como recibir puñaladas una tras otra. No solo me había engañado Sebastián, todo su círculo de amigos lo sabía y lo encubrían. Peor aún, probablemente se reían de mí cada vez que yo aparecía. Me sentí tan estúpida, tan humillada, tan rota. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, y luego me quedé ahí sentada sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía. Fue en ese momento cuando la idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea oscura, retorcida, pero que me hacía sentir que recuperaba algo de poder. Si Sebastián me había quitado mi dignidad, mi confianza y 2 años de mi vida, entonces yo iba a quitarle algo a él también. Pasé las siguientes 2 semanas hundiéndome en un hoyo de tristeza y rabia. Dejé de ir a clases, casi pierdo mi trabajo porque no podía concentrarme en nada, y básicamente me convertí en un fantasma de mí misma. Sofía estaba preocupadísima, pero no sabía cómo ayudarme. Hasta que un día toqué fondo y decidí que ya era suficiente. No iba a permitir que Sebastián me destruyera. No iba a ser esa chica patética que se quedó llorando por un hombre que no la valoró. Iba a levantarme, pero no de la manera tradicional. Iba a levantarme y asegurarme de que él supiera exactamente lo que perdió. Investigué todo lo que pude sobre Sebastián y su vida. Me enteré de que había cortado con la chica rubia del bar, apenas una semana después de que yo lo descubriera. Al parecer ella no quería nada con alguien que mentía así. Bien por ella. También me enteré de que, a pesar de su actitud de galán irresistible, Sebastián tenía un ego frágil y competía constantemente con su hermano mayor. Y ahí fue cuando conocí a Diego. Diego era el hermano mayor de Sebastián. Tenía 27 años. Era arquitecto ya recibido y trabajaba en un despacho importante. A diferencia de Sebastián, que todavía era estudiante viviendo de la mesada de sus papás, Diego tenía su vida armada. Era exitoso, independiente, maduro. Y según lo que había escuchado de Sebastián durante nuestra relación, Diego era todo lo que él aspiraba a ser, pero nunca podría alcanzar. Sebastián siempre hablaba de cómo sus papás preferían a Diego, cómo lo comparaban constantemente con él, cómo su hermano mayor había heredado el talento de la familia mientras él solo tenía el apellido. Había una rivalidad enorme entre ellos, aunque Diego, según entendí, ni siquiera participaba en esa competencia. Era Sebastián el que estaba obsesionado con superarlo. El plan era simple pero efectivo. Iba a acercarme a Diego, iba a hacer que se interesara en mí, iba a tener una relación con él, solo para que Sebastián viera que no solo lo había superado, sino que lo había reemplazado con alguien mejor, con su propio hermano. Era la venganza perfecta. Sebastián me humilló públicamente. Yo iba a humillarlo en su propia familia. Le conté el plan a Sofía, y ella me miró como si me hubiera vuelto loca. Me dijo que eso era una terrible idea, que me iba a hacer más daño a mí misma que a él, que la venganza nunca era el camino. Pero yo no quería escuchar razones. Necesitaba que Sebastián sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo sentí. Necesitaba que supiera lo que se siente ser reemplazado, ser humillado, ser el hazmerreír. Empecé a investigar a Diego. Encontré su perfil de Instagram, que era público, vi sus fotos, sus gustos, los lugares que frecuentaba. Era atractivo de una manera completamente diferente a Sebastián. Donde Sebastián era todo sonrisas fáciles y carisma superficial,
Diego tenía esta presencia tranquila y segura. Se notaba en sus fotos que era alguien serio, profesional, con su vida resuelta. Descubrí que cada miércoles por la noche iba a un bar específico en Polanco con sus amigos del despacho. Era mi oportunidad. Me arreglé ese miércoles como nunca me había arreglado para Sebastián. Cambié mi look por completo. Me corté el cabello más corto de lo que lo había tenido en años. Me compré ropa nueva que nunca me hubiera puesto antes, más madura, más sofisticada. Cuando Sofía me vio lista para salir, me dijo que me veía increíble, pero que todavía estaba a tiempo de no hacer esto. Le sonreí y le dije que ya no había vuelta atrás. Llegar a ese bar fue de las cosas más aterradoras que he hecho. No porque tuviera miedo de Diego, sino porque sabía que una vez que cruzara esa puerta, ya no habría vuelta atrás. Estaba iniciando algo que no tenía idea de cómo terminaría. Pero la rabia y el dolor eran más fuertes que cualquier duda. Lo vi casi inmediatamente. Estaba sentado en la barra con 2 amigos, todos trajeados después del trabajo, relajándose con unas cervezas. Diego era más alto de lo que parecía en sus fotos. Tenía el mismo color de ojos que Sebastián, pero su mirada era completamente diferente. Había algo en él que transmitía seguridad y tranquilidad. Me acerqué a la barra junto a donde estaban ellos y pedí un martini. Uno de sus amigos me notó primero y le dijo algo a Diego, señalándome discretamente. Diego volteó a verme y nuestras miradas se cruzaron. Le sonreí de manera casual. Él me devolvió la sonrisa con curiosidad. Y ahí empezó todo. No esperé a que él viniera a mí. Después de unos minutos me acerqué y le dije con mi mejor voz coqueta que me parecía conocerlo de algún lado, que si había estudiado diseño porque juro que había visto su cara en la facultad. Él se rió y me dijo que no, que él era arquitecto. Le fingí sorpresa y empezamos a platicar. Fue increíblemente fácil. Diego era inteligente, gracioso de una manera sutil, y parecía genuinamente interesado en lo que yo decía. Hablamos por más de 1 hora. Le conté que estudiaba diseño gráfico, que trabajaba en una agencia pequeña, que amaba mi trabajo pero era demandante. Él me contó sobre su despacho, sobre los proyectos en los que estaba trabajando, sobre cómo había sido la transición de estudiante a profesional. Todo el tiempo yo estaba consciente de que esto era parte del plan, que tenía que hacer que se interesara en mí, pero había algo en la conversación que se sentía extrañamente natural. Cuando ya era tarde y sus amigos decidieron irse, Diego me preguntó si podía invitarme otro trago. Le dije que sí. Nos quedamos solos en la barra y la conversación se volvió más personal. Me preguntó si tenía novio. Le dije que acababa de salir de una relación complicada y que no quería hablar de eso. Él respetó mi espacio y cambió de tema inmediatamente. Eso me sorprendió. Sebastián siempre había sido del tipo que insistía en saber todo, que hacía preguntas incómodas, que no entendía de límites. Al final de la noche intercambiamos números. Diego me dijo que le había encantado conocerme y que le gustaría volver a verme. Le sonreí y le dije que a mí también. Cuando salí del bar sentí una mezcla extraña de triunfo y culpa. Había dado el primer paso del plan, pero no esperaba que Diego fuera tan diferente de lo que imaginaba. No esperaba que fuera tan fácil hablar con él. Sofía estaba despierta esperándome cuando llegué al depa. Le conté todo y ella solo negó con la cabeza. Me dijo que todavía podía detener esto, que Diego no tenía la culpa de lo que su hermano me hizo, que estaba usando a un inocente para lastimarme a mí misma. Pero yo no quería escuchar. Le dije que esto no era sobre lastimar a Diego, era sobre que Sebastián pagara por lo que me hizo. Ella suspiró y me dijo que esperaba que no me arrepintiera. Los siguientes días Diego me escribió seguido. Buenos días, buenas noches, preguntándome cómo había estado mi día, compartiendo memes que pensaba que me harían reír. Era atento de una manera que Sebastián nunca fue ni al principio de nuestra relación. Quedamos de vernos ese fin de semana. Para nuestra primera cita me llevó a una galería de arte contemporáneo que acababa de abrir en la Roma. Recordó que le había mencionado que me gustaba el arte
y pensó que sería algo que disfrutaría. Caminamos por la galería durante horas, platicando sobre las piezas, riendo, debatiendo sobre qué significaban. Me sentí vista y escuchada de una manera que había olvidado que era posible. Después, fuimos a cenar a un restaurante pequeño e íntimo. Diego me contó sobre su familia, sobre cómo sus papás eran arquitectos también y esperaban que tanto él como su hermano menor siguieran la tradición. Cuando mencionó a su hermano menor, mi estómago se tensó. Le pregunté casual sobre él, y Diego se rió diciendo que Sebastián era un desastre, pero que lo quería mucho, que solo esperaba que su hermano madurara algún día y dejara de meterse en problemas. Sentí una punzada de algo que no supe identificar. ¿Culpa? ¿Miedo? Pero la empujé hacia abajo. Sebastián no era un desastre inocente. Era un mentiroso y un infiel que me humilló públicamente. Esto era justicia, no crueldad. Al final de la cita, Diego me acompañó hasta la puerta de mi edificio. Me preguntó si podía besarme y la pregunta me tomó por sorpresa. Sebastián nunca pedía permiso para nada. Le dije que sí porque era parte del plan, y cuando me besó, todo se sintió diferente de lo que esperaba. No fue calculado ni superficial. Fue suave, respetuoso, y por un segundo olvidé por qué estaba haciendo todo esto. Los meses siguientes fueron los más confusos de mi vida. Diego y yo empezamos a vernos regularmente. Oficialmente éramos algo parecido a novios, aunque nunca lo habíamos definido así. Él me trataba como una reina, siempre atento, siempre considerado, siempre presente. Me llevaba a lugares increíbles, me presentó con sus amigos, me escuchaba cuando tenía un día difícil en el trabajo. Y yo seguía diciéndome que todo era parte del plan, que estaba actuando, que solo estaba esperando el momento perfecto para que Sebastián se enterara y sufriera. Pero la verdad era que cada vez me costaba más trabajo recordar que esto empezó como venganza. Sofía me confrontó varias veces. Me decía que estaba jugando con fuego, que era obvio que Diego estaba enamorándose de mí y que yo le iba a romper el corazón cuando todo esto explotara. Le respondía que ella no entendía, que esto era necesario, que no podía dejarlo ahora. Pero por las noches cuando estaba sola me preguntaba si realmente seguía haciendo esto por venganza o si había algo más. La cosa es que Diego era todo lo que Sebastián nunca fue. Era maduro, responsable, honesto. Cuando decía que iba a estar en algún lugar, realmente estaba ahí. Cuando prometía algo, lo cumplía. No había juegos mentales, no había manipulación, no había mentiras. Y eso me confundía porque no esperaba sentir nada real por él. Un día estábamos en su departamento viendo una película, cuando me preguntó algo que me heló. Me dijo que sentía que yo escondía algo, que a veces cuando estábamos juntos parecía que estaba en otro lado mentalmente, que si había algo que quisiera contarle, él estaba ahí para escucharme sin juzgar. Por un momento estuve tentada a contarle todo, a confesarle que lo conocí con otros motivos, pero que las cosas habían cambiado, pero no pude. Le dije que solo eran inseguridades de mi relación pasada, que a veces me costaba confiar pero que lo estaba intentando. Él me abrazó y me dijo que entendía, que podíamos ir al ritmo que yo necesitara, que no tenía prisa, y ahí, en sus brazos, me di cuenta de que me estaba enamorando de él. No era parte del plan. No se suponía que esto pasara. Se suponía que iba a usar a Diego para lastimar a Sebastián y luego seguir con mi vida. Pero en algún punto de estos meses, Diego dejó de ser una herramienta de venganza y se convirtió en alguien real, alguien importante, alguien que hacía que mi corazón latiera rápido por razones completamente diferentes a las originales. El problema era que mientras más me enamoraba de Diego, más aterrada estaba de que se enterara de la verdad, porque ¿cómo le explicas a alguien que te buscaste a propósito para vengarte de su hermano? ¿Cómo le dices que al principio todo era mentira aunque ahora sea la cosa más real que has sentido? Llevábamos casi 4 meses juntos cuando Diego me invitó a una cena familiar. Sus papás querían conocerme.
me dijo con esa sonrisa que me derretía cada vez más. Mi corazón dio un vuelco porque sabía lo que eso significaba. Iba a ver a Sebastián. Iba a tener que fingir que no lo conocía, o iba a tener que enfrentar el momento que había estado planeando desde el principio. Le dije a Sofía, y ella me miró con terror. Me dijo que tenía que contarle a Diego la verdad antes de esa cena, que si realmente lo quería no podía dejar que se enterara así, que iba a ser un desastre. Pero yo estaba paralizada. No sabía qué hacer. Una parte de mí todavía quería ver la cara de Sebastián cuando me viera con su hermano. Otra parte de mí estaba aterrada de perder a Diego cuando descubriera la verdad. La noche de la cena familiar llegó demasiado rápido. Me arreglé con cuidado, eligiendo un vestido elegante pero no ostentoso. Diego pasó por mí y me dijo que me veía hermosa, que sus papás me iban a adorar. Durante todo el camino a la casa de sus padres tuve ganas de decirle que diera la vuelta, que había cambiado de opinión, que no estaba lista. Pero no lo hice. Llegamos a una casa grande en las lomas. Los papás de Diego nos recibieron calurosamente. Su mamá me abrazó como si ya me conociera. Su papá me estrechó la mano con una sonrisa genuina. Entramos a la sala y ahí estaba él, Sebastián. La expresión en su cara cuando me vio fue exactamente lo que había imaginado durante meses. Shock absoluto, seguido de confusión, seguido de algo parecido al horror. Se puso pálido y sus ojos iban de mí a Diego y de vuelta a mí como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Diego me presentó a su hermano casual, sin idea de la bomba que acababa de explotar. Me dijo que este era Sebastián, su hermano menor, y que estaba seguro de que nos llevaríamos bien. Sebastián apenas pudo balbucear un hola. Yo le sonreí y le extendí la mano como si nunca nos hubiéramos visto antes. Su mano temblaba cuando estrechó la mía. La cena fue una tortura. Sebastián no dejaba de mirarme con esa mezcla de incredulidad y rabia contenida. Diego estaba tan feliz presentándome a su familia que no notó nada raro. Sus papás me hicieron 1000 preguntas sobre mi vida, mi trabajo, mis planes. Yo respondía en piloto automático mientras sentía la mirada de Sebastián quemándome. A mitad de la cena, Sebastián me pidió ayuda para traer algo de la cocina. Diego no pensó nada raro, y yo no pude negarme sin levantar sospechas. En la cocina, Sebastián me acorraló y me preguntó con voz urgente qué demonios estaba haciendo. Le respondí con calma que estaba cenando con la familia de mi novio. Él me dijo que esto era una locura, que no podía estar con su hermano, que qué clase de persona hacía algo así. Le pregunté qué clase de persona engaña a su novia durante meses con varias mujeres diferentes y la humilla públicamente. Sebastián se quedó sin palabras. Le dije que él no tenía derecho a cuestionar nada de lo que yo hiciera, que perdió ese derecho cuando decidió tratarme como basura. Él intentó decir algo, pero yo ya estaba regresando al comedor. El resto de la cena fue incómodo. Sebastián estaba callado y tenso. Diego empezó a notar que algo pasaba, pero no sabía qué. Cuando nos despedimos, la mamá de Diego me dijo que había sido un placer conocerme y que esperaba verme pronto. Sebastián me miró con una mezcla de tristeza y rabia que no supe cómo interpretar. En el carro de regreso, Diego me preguntó si todo estaba bien, que si Sebastián me había dicho algo raro. Le dije que nada, que probablemente su hermano solo estaba teniendo un mal día. Diego pareció aceptar la explicación, pero yo sabía que esto no había terminado. Los siguientes días fueron una espiral de ansiedad. Sebastián me mandó como 20 mensajes desde números desconocidos, porque lo tenía bloqueado. Me decía que necesitábamos hablar, que no podía hacer esto, que estaba usando a Diego para vengarse, y que eso no estaba bien. Le respondí una sola vez diciéndole que él no tenía autoridad moral para decirme qué estaba bien y qué no. Pero sus palabras me perseguían, porque tenía razón. Había empezado esto como venganza, y en el proceso me había enamorado de Diego de verdad. Y ahora estaba atrapada en una mentira que crecía cada día más.
Porque cada vez que Diego me decía que me quería, cada vez que hablaba de planes futuros, cada vez que me miraba con esos ojos llenos de cariño genuino, yo sabía que le estaba mintiendo sobre algo fundamental. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que Diego descubría la verdad y me miraba con asco y decepción. Soñaba que Sebastián le contaba todo y yo perdía a la única persona que me había hecho sentir valiosa después del desastre. Me despertaba sudando en medio de la noche con el corazón acelerado. Sofía me encontró llorando en el baño del depa una noche. Se sentó conmigo en el piso y me dijo que ya era suficiente, que tenía que elegir entre seguir con la mentira y perder a Diego de todas formas cuando se enterara, o contarle la verdad ahora y tener al menos una oportunidad de que me perdonara. Le dije entre sollozos que tenía miedo de perderlo, que no sabía cómo había pasado, pero Diego se había convertido en lo más importante de mi vida. Ella me abrazó y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que el amor real no puede construirse sobre mentiras, que si realmente amaba a Diego, tenía que darle la oportunidad de decidir si quería estar conmigo sabiendo toda la verdad. Que tal vez me odiaría al principio, tal vez nunca me perdonaría, pero que al menos tendría mi conciencia tranquila de haberle dado la opción de elegir. Pasé días pensando en cómo decirle. Escribí y borré 1000 mensajes. Practiqué frente al espejo lo que iba a decir, pero siempre me faltaba el valor, hasta que Diego tomó la decisión por mí. Una tarde me llamó y me dijo que necesitábamos hablar de algo importante, que si podía pasar por mi depa. El tono de su voz me dio escalofríos. Cuando llegó tenía una expresión seria que nunca le había visto. Me invitó a sentarme y me dijo que Sebastián había ido a verlo. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Diego me contó que su hermano le había dicho que yo era su exnovia, que habíamos terminado hace unos meses, y que estaba preocupado porque pensaba que yo me había acercado a él solo para lastimar a Sebastián. Diego me miró directo a los ojos y me preguntó si era verdad. Pude haber negado todo. Pude haber dicho que Sebastián estaba celoso y que inventaba cosas. Pero estaba cansada de mentir. Estaba cansada de cargar con el peso de la verdad. Así que respiré profundo y le dije que sí, que era verdad. Le conté todo. Le conté cómo Sebastián me engañó durante meses, cómo me humilló públicamente, cómo descubrí que todos sabían menos yo. Le conté que había investigado sobre él, que me acerqué a propósito porque sabía que eso lastimaría a Sebastián más que cualquier otra cosa. Le conté que al principio todo era parte de un plan de venganza, pero también le conté lo que no esperaba. Le conté que en algún punto entre nuestras conversaciones y nuestras citas y nuestros momentos juntos, me había enamorado de él de verdad, que ya no era actuación, que ya no era venganza, que lo que sentía era real y aterradoramente genuino, que me daba cuenta de que había cometido un error terrible al empezar todo esto, pero que ya no sabía cómo salir de la mentira sin perderlo. Diego me escuchó en silencio. Su cara no mostraba emoción alguna, y eso me aterraba más que si me hubiera gritado. Cuando terminé de hablar se quedó callado un largo rato. Luego me preguntó cómo podía saber que lo que sentía ahora era real y no otra parte del plan. Le dije que no podía probárselo, que solo podía decirle que lo que sentía en mi pecho cada vez que lo veía era real, que el pánico de perderlo era real, que el arrepentimiento por haber empezado todo de esa manera era real. Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana dándome la espalda. Me dijo con voz cansada que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que no sabía si podía perdonarme por haberlo usado, por haberle mentido, por haber jugado con sus sentimientos, que la persona que él creía conocer aparentemente nunca existió. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto de Sebastián. Le supliqué que me diera una oportunidad de demostrarte que lo que sentía era real, que entendía si me odiaba, pero que por favor no me sacara de su vida sin más. Él se volteó y me miró con los ojos vidriosos. Me dijo que eso era exactamente el problema, que no me odiaba,
que ojalá pudiera odiarme porque sería más fácil, pero que se había enamorado de mí y ahora no sabía qué parte de todo lo que vivimos juntos fue real y qué parte fue mentira. Se fue de mi depa sin decir nada más. Me quedé ahí sentada, sintiéndome como la peor persona del mundo. Sofía llegó un rato después y me encontró llorando en el mismo lugar donde Diego me había dejado. No dijo te lo dije, solo me abrazó mientras yo me desmoronaba. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Diego no me hablaba, no respondía a mis mensajes, nada. Lo había perdido. Y lo peor era que era completamente mi culpa. Sofía intentaba animarme diciéndome que tal vez solo necesitaba tiempo, que era mucho que procesar. Pero yo sabía que probablemente lo había perdido para siempre. Dejé de comer bien, dejé de dormir bien, apenas podía funcionar en el trabajo. Era irónico. Había empezado todo esto para vengarme de Sebastián por romperme el corazón, y al final la única que terminó con el corazón destrozado fui yo. Pero esta vez era peor porque sabía que me lo merecía. Sebastián intentó contactarme un par de veces, pero lo ignoré. Ya no sentía ni rabia hacia él, solo indiferencia. Me di cuenta de que en algún punto había dejado de importarme por completo. Toda esa energía que gasté planeando venganza había sido un desperdicio. Porque al final Sebastián ya no significaba nada para mí, pero Diego lo significaba todo y lo había perdido. Una tarde estaba en el café cerca de mi depa, el mismo donde todo había comenzado 6 meses atrás, cuando vi a Diego entrar. Mi corazón empezó a latir como loco. Él me vio y después de dudar un momento se acercó a mi mesa. Me preguntó si podía sentarse. Le dije que sí con la voz temblorosa. Nos quedamos en silencio un momento que se sintió eterno. Luego Diego habló. Me dijo que las últimas 2 semanas habían sido horribles, que había estado pensando constantemente en todo lo que pasó, en nosotros, en lo que le conté. Que había hablado con Sebastián varias veces tratando de entender su versión de la historia. Me contó que su hermano le había confesado todo lo que me hizo, que estaba arrepentido, pero que entendía por qué yo había querido venganza. Sebastián, al parecer, le había dicho a Diego que yo no merecía lo que él me hizo, que él había sido un imbécil, y que si Diego me quería, debería intentar perdonarme porque yo era una buena persona que tomó una mala decisión por el dolor. Eso me sorprendió. No esperaba que Sebastián me defendiera de ninguna manera. Diego continuó diciendo que había analizado cada momento que pasamos juntos, cada conversación, cada gesto. Y me dijo algo que nunca esperé escuchar. Me dijo que podía identificar el momento exacto en el que dejé de actuar. Me contó que fue en nuestra tercera cita, cuando fuimos a caminar por Chapultepec y empezó a llover. Nos refugiamos bajo un árbol y él hizo un chiste tonto sobre cómo debimos haber revisado el clima. Yo me reí de una manera que, según él, fue completamente diferente a como me había reído antes. Dijo que en ese momento mi risa fue genuina, espontánea, real, y que a partir de ahí, cada vez que me veía, podía notar la diferencia entre cuando estaba en modo defensivo y cuando realmente estaba presente con él. Me dijo que entendía por qué empecé todo esto de esa manera, que Sebastián me lastimó profundamente y que yo necesitaba sentir que recuperabas algo de poder, que no justificaba la mentira, pero que la entendía, y que a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición y la confusión, no podía dejar de amarme. Empecé a llorar ahí mismo en medio del café. Le dije que lo sentía tanto, que si pudiera regresar el tiempo nunca lo habría buscado de esa manera, que me habría acercado a él siendo honesta desde el principio, que él no merecía ser usado como herramienta de venganza, que era demasiado bueno, demasiado genuino, demasiado perfecto para haber sido parte de mi plan estúpido. Diego me tomó la mano sobre la mesa y me dijo que no era perfecto, que él también había cometido errores en su vida, que todos somos humanos y tomamos malas decisiones cuando estamos heridos.
Me preguntó si lo que sentía por él ahora era real. Le dije que era lo más real que había sentido en mi vida, que me había enamorado de él completamente, que la sola idea de perderlo me destrozaba. Me dijo que necesitaba que le prometiera algo, que de ahora en adelante no habría más mentiras, no más secretos, no más juegos, que si íbamos a intentar esto de nuevo, tenía que ser construido sobre honestidad completa, incluso cuando doliera. Le prometí que sí, que nunca más le mentiría sobre nada. Entonces me dijo que estaba dispuesto a intentarlo de nuevo. No desde cero, porque lo que vivimos juntos sí fue real en gran parte, pero sí desde un lugar de honestidad renovada. Que no sería fácil, que iba a tomar tiempo reconstruir la confianza completamente, pero que quería intentarlo porque lo que sentía por mí era más fuerte que el dolor de la traición. Me levanté de mi silla y lo abracé fuerte mientras lloraba de alivio. Él me abrazó de vuelta y sentí que finalmente podía respirar después de semanas de tener el pecho oprimido. Me susurró al oído que me amaba, pero que necesitaba que fuera paciente con él mientras procesaba todo. Le dije que le daría todo el tiempo del mundo, que solo estaba agradecida de tener otra oportunidad. Nos quedamos en ese café durante horas hablando de todo, de cómo nos sentíamos realmente, de nuestros miedos, de lo que queríamos para el futuro. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido, y aunque dolió tocar algunos temas, también fue liberador finalmente no tener que esconder nada. Pero hay algo que aún no te he contado, algo que hace que esta historia sea aún más irónica de lo que parece. 2 meses después de que Diego y yo nos reconciliamos, Sebastián vino a buscarme. Me encontró saliendo de la agencia donde trabajo y me pidió que habláramos 5 minutos. Le dije que no tenía nada que hablar con él, pero insistió diciendo que era importante. Accedí más por curiosidad que por otra cosa. Fuimos a un café cerca, y ahí me soltó algo que jamás esperé. Me dijo que ver cómo Diego y yo casi perdemos todo por su culpa lo había hecho reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Me contó que después de que yo lo descubrí aquella noche en el bar, su vida se había ido cuesta abajo. La chica rubia lo dejó. Las otras chicas con las que andaba se enteraron de que les mentía a todas y lo mandaron al diablo. Sus amigos que antes lo encubrían empezaron a alejarse porque se dieron cuenta del tipo de persona que realmente era. Incluso en la universidad su reputación se fue al suelo cuando la verdad de todo lo que había hecho se hizo pública. Pero lo que realmente lo golpeó fue ver a su hermano mayor, a quien siempre había envidiado y tratado de superar, siendo completamente feliz con la chica que él había perdido por idiota. Me dijo que fue como un espejo que le mostró todo lo que estaba mal en su vida, que mientras él jugaba y mentía y lastimaba gente, Diego construía relaciones reales basadas en respeto y honestidad. Sebastián me pidió perdón, no por querer que lo perdonara o por intentar regresar, sino porque genuinamente se había dado cuenta del daño que me causó. Me dijo que había empezado terapia, que estaba trabajando en sí mismo, en entender por qué sentía la necesidad de buscar validación lastimando a otros. Que probablemente nunca sería la persona que merecía mi perdón, pero que quería intentar ser mejor. Le dije que apreciaba su honestidad, pero que el perdón iba a tomar tiempo. Que me alegraba que estuviera trabajando en sí mismo, pero que eso no borraba el dolor que causó. Me dijo que lo entendía completamente y que no esperaba nada de mí. Solo quería que supiera que estaba arrepentido de verdad. Cuando se iba me dijo algo más. Me dijo que Diego era afortunado de tenerme, que él había sido demasiado estúpido para ver lo que tenía hasta que lo perdió, pero que se alegraba de que yo hubiera encontrado a alguien que me valorara de verdad. Y luego se fue. Le conté a Diego sobre esa conversación esa misma noche. Él me escuchó sin interrumpir y luego me dijo que se alegraba de que su hermano finalmente estuviera madurando, que tal vez algo bueno había salido de todo este desastre después de todo. Hace unas semanas Diego me llevó al mismo bar en Polanco donde nos conocimos. Me dijo que quería recrear esa noche, pero esta vez sin mentiras, sin agendas escondidas, sin planes de venganza.
Solo nosotros dos conociéndonos de nuevo desde un lugar real. Esa noche me presentó de nuevo con sus amigos que estaban ahí. Me dijo, «Esta es Valeria, la mujer de la que estoy enamorado». Y cuando me miró, vi en sus ojos lo mismo que he visto desde que nos reconciliamos. Perdón, amor, esperanza. También vi algo de cautela todavía, una pequeña sombra de duda que sé que va a tomar tiempo borrar completamente. Y está bien, porque yo estoy dispuesta a pasar el tiempo que sea necesario demostrándole que esto es real. Hoy, 8 meses después de ese primer encuentro en el bar, puedo decir que estoy en un lugar completamente diferente al que estaba cuando empezó todo esto. Ya no soy la chica rota que buscaba venganza para sentirse mejor. Tampoco soy la chica ingenua que creía que el amor lo aguantaba todo y cerraba los ojos ante las señales rojas. Soy alguien nuevo. Alguien que cometió errores terribles pero aprendió de ellos. Alguien que entiende ahora que la venganza nunca trae paz, solo más dolor. Que usar a otros para lastimar a quien te lastimó solo te convierte en lo mismo que ellos. Que el verdadero poder después de una traición no viene de hacer sufrir al otro, viene de sanar y reconstruirte desde un lugar auténtico. Diego y yo estamos bien. No perfectos, pero bien. Hay días donde veo que todavía le cuesta confiar completamente y lo entiendo. Cuando tiene esos momentos de duda, yo no me enojo ni me pongo defensiva. Solo le recuerdo con acciones diarias que soy la misma persona que se enamoró de él en medio del caos, la misma que eligió la honestidad por encima de la comodidad de la mentira, la misma que haría cualquier cosa por conservar lo que tenemos. Sebastián está saliendo con alguien nuevo ahora, una chica que según Diego es muy diferente a su tipo usual. Al parecer, realmente está intentando cambiar. Lo veo en las reuniones familiares a las que ahora voy con Diego, y ya no siento esa rabia que me consumía antes. Solo siento indiferencia con un toque de agradecimiento extraño. Porque si él no me hubiera traicionado de esa manera tan horrible, nunca habría buscado venganza. Y si nunca hubiera buscado venganza, nunca habría conocido a Diego. No justifico lo que hice. Usar a Diego de esa manera estuvo mal sin importar mis razones. Pero aprendí que a veces las decisiones más equivocadas nos llevan a los lugares correctos de las maneras más inesperadas, y que el amor real, el amor que vale la pena, es el que sobrevive a la verdad, no el que se esconde de ella. Sofía me dice que estoy irreconocible de la mejor manera, que volvió la chica segura y feliz que ella conocía antes de Sebastián, pero con una sabiduría nueva, una profundidad que antes no tenía. Y tiene razón. Pasé por el fuego y salí diferente. Más fuerte, más consciente, más real. Al final aprendí que el amor no es perfecto, las personas no son perfectas, y las historias raramente terminan como uno planea. Pero eso está bien, porque lo perfecto es aburrido. Lo real, lo complicado, lo que sobrevive a pesar de todo. Eso es lo que vale la pena. Hoy cuando Diego me mira, ya no veo dudas en sus ojos. Veo amor, veo futuro, veo la misma certeza que siento yo. Y sé que valió la pena cada lágrima, cada momento de terror, cada noche sin dormir. Porque me trajo aquí, a este lugar donde finalmente entiendo lo que significa amar y ser amada de verdad. La venganza que busqué me llevó al amor que no sabía que necesitaba. Y aunque el camino fue todo menos convencional, no cambiaría nada. Bueno, tal vez hubiera sido más honesta desde el principio. Pero incluso eso fue parte del proceso de convertirme en quien necesitaba ser para estar con alguien como Diego. Si te identificaste con esta historia, si alguna vez quisiste vengarte de alguien que te lastimó, o si has cometido errores en el amor de los que te arrepientes, déjame un like y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que algunas mentiras pueden perdonarse si al final llevan a algo real? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Y recuerda,
La venganza puede ser el inicio de tu historia, pero nunca debería ser tu final. El amor real nace de la honestidad, no del dolor. Nos vemos en el próximo video.